Y aquí está con nosotros Fabieri Mercedes, de una empresa que ha hecho ya varias denuncias donde la Superintendencia de Electricidad parece ser que está jugando un rol que no le corresponde. Y ellos precisamente hoy hicieron una denuncia ante la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental que dirige su amiga y mi amiga, la siempre respetada Milagros Ortiz Bosch. Esa denuncia que ellos hicieron dice que es por conductas antiéticas al superintendente de electricidad, nada más y nada menos que al ingeniero Rafael Aníbal Velasco. Esta empresa, que es una empresa de energía eléctrica, que tiene desde el 1996, ¿verdad? 95, wow. Usted no había nacido. No había nacido, nació un año después. Un muchachito. Yo sí. Un muchachito. Cuente. Tiene más de 60 empleados en El Limón, en Samaná, y hoy corre riesgo de, por las medidas que esta superintendencia ha estado tomando, corre riesgo incluso de claudicar la empresa de electricidad El Progreso de El Limón, y hoy se encuentra con nosotros una de sus abogadas y además también parte integral de esta organización. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias por abrirnos la puerta de este espacio Enfrentados, tan visto a nivel nacional e internacional, para nosotros poder expresar esta problemática que actualmente nos está afectando, y la razón por la que hemos acudido a los medios. Ya hemos iniciado, vamos a decir, a hacer público esto, es precisamente porque hemos agotado todas las vías, como dicen los abogados, las vías amigables, conciliadoras, para resolver este conflicto, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte de las actuales autoridades de la Superintendencia de Electricidad. Bueno, para hacer una denuncia como esta, yo voy a leer, dice: mediante notificación dirigida a Milagros Ortiz Bosch en su calidad de directora de Ética e Integridad Gubernamental, ¿verdad? La empresa eléctrica El Progreso del Limón realizó una denuncia por corrupción administrativa, conflicto de intereses, falta de ética y transparencia gubernamental de parte del ingeniero Rafael Aníbal Velasco, superintendente de electricidad, y están solicitando una investigación a los fines de verificar y comprobar los argumentos y hechos denunciados. Estamos hablando de algo grave, de algo que el presidente de la República, mi presidente Luis Abinader Corona, hasta por el rumor público ha actuado. Cuando he escuchado que hay funcionarios públicos de su gobierno que se ven envueltos en conflictos de intereses. Y estamos hablando de un conflicto de intereses importante con una empresa que tiene desde el 1995, ¿cuántos años hace? 27 años operando. 27 años operando en una comunidad que me encanta, Samaná, Las Terrenas, El Limón, me encanta. Por eso visito. De hecho, aquí hay uno de nuestros patrocinadores, que es Residencia del Paseo, que está allí en Las Terrenas, y es una pena que una empresa con tantos años de ejercicio, con más de 60 familias, porque cuando hablamos de 60 empleados, hablamos de 60 familias, pero cuando hablamos de 60 empleados, hablamos que hay empresas colindantes, proveedores que están alrededor de toda la organización, que también se alimentan de lo que genera esa empresa y de lo que generan los empleados. Y estamos hablando, señor presidente, ministro de Energía y Minas, que es de quien depende el superintendente de electricidad, o quien lo posicionó por lo menos, ¿verdad? Estamos hablando de seguridad jurídica. Si el país no, y vengo advirtiendo, vengo alertando, vengo diciendo en varios programas que hay que prestarle atención a este tema. Nosotros queremos, señora Mercedes, que usted nos explique en qué consiste el conflicto y cuándo inició. Muy bien, como iba a iniciar a explicarles, es necesario poder venir a retrotraernos a la historia misma de la empresa para poder entender la problemática. Lo primero es que, como tú bien indicabas, hay un asunto de seguridad jurídica. Es una empresa de inversión extranjera, de capital español,
que opera desde 1995 en zonas rurales en donde siquiera el gobierno mismo se interesó en principio en brindar el servicio. Por eso es que pertenecemos a los sistemas aislados, que no son más que empresas que el Estado, como no tenía interés de llegar a esos lugares. Una solución adecuada en ese momento. Exacto, en ese momento. Pues cuando se promulga la Ley General de Electricidad en 2001, las compañías todas debían regularizarse, o sea, acorde a los lineamientos de esa ley. Nosotros iniciamos nuestro proceso también. Estaba la empresa Luz y Fuerza de las Terrenas, con quien se dieron una serie de situaciones que no son el tema ahora. O sea, hubo temas de superposición de zonas de concesión y demás, pero esos ya son conflictos pasados en este momento. ¿Qué sucede? En el 2015, en el 2012 obtuvimos el contrato de concesión definitiva de la empresa El Progreso del Limón, acorde a la nueva ley 125-01, un contrato de concesión que es a 20 años, o sea, apenas van 10 años de concesión. Es un contrato firmado con el Estado Dominicano, el cual el Estado debe garantía que en condiciones normales debe estar vigente hasta el año 2032. Pues en la zona donde operamos, el Limón, Las Terrenas, en el 2015 iniciaron algunas protestas sociales por el tema del alto costo de la energía eléctrica. Y esto es importante aclararlo, porque las empresas privadas no reciben los subsidios estatales que reciben las EDES, EDENORTE, EDESUR, EDEESTE. En esa zona, la comunidad no está muy consciente de esos temas, pero hemos ido explicándolo. Lamentablemente, en el 2015 hubo una protesta en Las Terrenas que apagó Las Terrenas totalmente porque la comunidad exigía energía más barata. La Superintendencia de Electricidad interviene y para buscar una solución político-social en ese momento, iniciaron a implementar lo que es la aplicación de un subsidio, o sea, obligan a la empresa a aplicar un subsidio, sin embargo, no compensan, no pagan, no retribuyen a la empresa la energía el dinero dejado de percibir por la aplicación de ese subsidio. Esa parte. Claro que sí, es un subsidio. Okay. Y la propia Ley General de Electricidad, la Ley 125-01, en el artículo 131 o 130, si mal no recuerdo, establece que es una responsabilidad del gobierno dominicano crear las condiciones para que las comunidades de escasos recursos puedan recibir la energía eléctrica a precios asequibles. O sea, los subsidios y el precio de la energía es responsabilidad del Estado. Sin embargo, el Estado lo que hizo fue que cargó esa responsabilidad en las empresas del sector privado de esa zona. En nuestro caso, por ejemplo, es la empresa más pequeña del sector eléctrico, en una zona totalmente rural. Somos colindantes con la empresa Luz y Fuerza de las Terrenas, por un lado, y EDENORTE por otro lado. ¿Qué pasa? Luz y Fuerza está en la capital económica de la provincia de Samaná, Las Terrenas. El subsidio que aplica la superintendencia es bueno que se conozca. ¿Cómo opera? La superintendencia ordena a que los usuarios que consuman hasta 200 kilos se le descuente el 50% de su factura. O sea, automáticamente las empresas están dejando de percibir 50% de lo que el usuario normalmente consume. En la empresa Luz y Fuerza de las Terrenas, eso es un mecanismo tarifario que no le afecta tanto, se compensa porque la compañía tiene grandes hoteles, comercio activo, que casi todos sus clientes consumen por encima de 200 kilos. Empresas. Exacto, no tienen que hacer el descuento a todos los clientes. En el Progreso del Limón ocurre exactamente lo contrario. La compañía, el 90% de sus usuarios son usuarios domésticos y personas de escasos recursos porque venimos en comunidades totalmente rurales. En el Limón no hay actividad comercial activa. El que conoce la zona y el que no lo conoce, lo invitamos también a que nos visiten porque tiene mucha vocación, mucho potencial turístico, pero no hay hoteles. Al contrario, la fuente de empleo es Las Terrenas. O sea, las personas del Limón normalmente van a hacer vida a Las Terrenas, vida económica.
¿Qué ha sucedido? Que este mecanismo ha impedido que la empresa se capitalice. Tú estás aplicándole 50% de descuento al 90% de tus usuarios y encima de eso, el Estado que te obliga a pagarlo, a cobrar esa parte, no te retribuye, te lo reconoce en resolución, pero no te dice cuándo te lo van a pagar, quién te lo van a pagar, cómo te lo van a pagar. Y desde eso han pasado ya 7 años, 2015 hasta la fecha. Espérese. Bueno, usted me está diciendo. Y vamos a delimitar, pero porque es una historia muy larga. Barájemelo al paso, que yo como soy de allá, de un pueblito, de Duvergé, allá la gente, tenemos que entender digerirlo, las cosas, claro, sobre todo que es un tema que no todo el mundo maneja. Usted me está diciendo que el gobierno le hizo una promesa a ustedes como empresa en el 2015 y que hace 7 años esa promesa no ha sido resarcida. No es una promesa, fue una orden. Nos ordenaron aplicar un descuento. Claro, porque una promesa se oye como que lo hicimos de común acuerdo. Nos ordenaron aplicar ese descuento y, ojo, es verdad, el conflicto inició con la gestión con las 2 gestiones anteriores, Quincoses y el fenecido César Prieto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas... eran en ese entonces los superintendentes de electricidad. Ahí inició la problemática, pero conscientes de que esa fue una medida provisional, como ellos la calificaron, y tenemos toda la documentación, fruto de una situación social, siempre lo reconocieron, o sea, que era transitorio. Y nos mantuvimos en contacto, tanto la empresa como la superintendencia, llegando a posibles acuerdos para el reconocimiento de la deuda. En el 2020, antes del cambio de gestión, en la Superintendencia de Electricidad ya estaba en el Consejo, para que el Consejo conociera y aprobara lo que es el reconocimiento de la deuda en favor del Progreso del Limón y la conciliación de deudas con los generadores a los que nosotros, a partir del 2015, nos hemos visto obligados a no poder pagar la totalidad de la energía que adquirimos. O sea, no solo nos están afectando como empresa, sino que están afectando nuestra imagen y nuestro crédito con nuestros proveedores. ¿Qué sucede? Es un daño a la reputación de la empresa también. Un daño terrible. Nosotros somos como el patito feo. O sea, en el sector eléctrico tú hablas del Progreso del Limón y te miran ya como con desprecio porque tenemos deudas por todos lados. Cosa que anteriormente a esta regulación no ocurría en nuestra empresa. Nunca antes habíamos tenido deuda con ningún proveedor. Entonces, ¿qué sucede? Las actuales autoridades encuentran en la Superintendencia de Electricidad ese expediente ya en el Consejo para su firma y reconocimiento. Y lo tenemos en constancia en una reunión que se hizo en la Superintendencia de Electricidad el 20 de mayo del 2021, en donde la superintendencia nos dijo frente a la ETED, la empresa de transmisión del Estado, que el proceso estaba para firma y notificarle a las partes. O sea, que eso estaba prácticamente resuelto. Y desde el 20 de mayo de 2021 hasta ahora, ha pasado todo un año y ese expediente nos lo han engavetado. El expediente respecto al reconocimiento. Usted me está diciendo que este gobierno le hizo a usted entender que este caso estaba a punto de resolverse y se lo han detenido. Exactamente es así. O sea, atención, presidente de la República, garante de la inversión extranjera. Atención, presidente Luis Abinader, un hombre que se ha preocupado porque se mantenga el establishment de inversión en este país. Usted, presidente, que viene el sector hotelero, que viene el sector de inversión extranjera, porque durante muchos años hizo proyectos con apoyo internacional de empresarios. Usted conoce perfectamente la situación de la inversión extranjera. Atención, David Collado, ministro de Turismo, que siempre le hago el llamado, porque si hay alguien que también entiende esto, y ya hemos estado con él en otros programas, y tocamos el tema de la seguridad jurídica del país. Atención, ministro de Energía y Minas.
Este caso, que es un caso que lacera la seguridad jurídica, es de una empresa que está haciendo una denuncia ante la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental diciendo que el actual superintendente de electricidad está siendo cómplice de situaciones no santas y que ellos exigen una investigación. Para yo no decir algo que no dicen ellos, dice la denuncia, y se la voy a leer en el aire: una denuncia por corrupción administrativa, conflicto de intereses, falta a la ética y transparencia gubernamental de parte del ingeniero Rafael Aníbal Velasco, superintendente de electricidad. Lo que ellos están acusando, atención periódico Nuevo Diario, atención periódico Nuevo Diario, lo que la empresa El Progreso del Limón está acusando al superintendente de electricidad es justamente lo que mi presidente ha estado luchando. Es justamente por lo que nuestro presidente de la República, Luis Abinader, ha cercenado la permanencia de funcionarios en la administración pública. Esto no es un rumor, mi presidente. Esto no es un rumor, no es la gente que está diciendo. Es una empresa establecida desde el 1995, operando, que está haciendo una acusación formal vía la Dirección de Ética Pública, que está haciendo una acusación directa y que está exigiendo mi presidente, el presidente de la República, que el Estado haga una investigación a través de esa dirección donde hay una mujer seria, honesta, capaz, como Milagro Ortiz Bozo. Y yo quiero saber cuál va a ser la respuesta de mi gobierno, el gobierno de este país, que también es mío, que es de Edward, que es de ella, que es la representante de la empresa, y que también es de Mircea de Guevara, aunque sea la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. No, yo dije algo, pero continúe. Muy buenas noches a todo el público de Enfrentado. Muy buenas noches, Edward. ¿Usted cree que se merece un saludo? No, hay que preguntarle. Yo me puedo equivocar. Se equivocó. Buenas noches, don Mariano. Buenas noches a la invitada ahí. Corrupción. Corrupción es una de las palabras, de alguna u otra manera, que le da un buen puntaje al presidente de la República, la lucha contra la corrupción. Y desde esta plataforma nosotros siempre hemos sido muchas veces hasta malentendidos y luego nos hasta amenazados y luego han tenido que darnos la razón de todos los ámbitos cuando hablamos de la forma en que de alguna u otra manera se comunica la justicia, de la forma en que se debería hacer y de la forma en que se está actuando. Muchos casos que de alguna u otra manera van a retumbar en la palestra pública. Y desde esta plataforma nosotros siempre trataremos de ser equilibrados a la hora de emitir esos juicios. Por dos razones. Somos apegados a la verdad y somos plurales. Eso quiere decir que la superintendencia de electricidad del país tiene el derecho a réplica. Sí, claro. Y puede venir aquí a contradecir lo que está diciendo la señora Mercedes, la abogada, que es quien junto con otro abogado, el señor José Ernesto Pérez, han presentado ante la Dirección de Ética Pública apenas esta mañana, una denuncia seria, documentada, diciendo que desde ahí se está lacerando la oportunidad de ellos seguir operando. Claro que sí. Definitivamente. Y que están recurriendo a pérdidas enormes, me imagino, porque pagar, es decir, descontar el 50% en un subsidio que no te está siendo retribuido. 7 años corridos. Exactamente, yo creo que es enorme. Ahora me gustaría saber, porque creo que es el punto de partida de todo esto. ¿Tienen ustedes documentación del primer acuerdo que hace Edenorte con ustedes hace 7 años? Y me gustaría seguir en la misma línea. Si ya tienen entonces documentos de que fue recibido en la actual gestión de Edenorte, de la superintendencia de electricidad. Mira, si por algo hemos hecho esta denuncia responsablemente,
es porque tenemos documentado cada cosa, cada actuación que hemos dado y cada respuesta que hemos tenido y que no hemos tenido incluso, porque tenemos comunicaciones que hemos depositado a esta gestión y que aún en la actualidad estamos esperando respuesta. Esa documentación que le facilité a Mariano, por ejemplo, es un acta de reunión, es un documento oficial en la Superintendencia de Electricidad. Y ante el conflicto que hay con los generadores, la Superintendencia de Electricidad nos dice y les dice a ellos, literalmente, y leo eso que ustedes tienen ahí. Permítame leerlo a mí, para que no se entienda que usted, como es involucrada en el caso, está tergiversando mucho mejor. Dice, conclusiones. La ETED solicita el honrar el pago pendiente del 2019. De seguir así, esto crearía una obligación insostenible para la EPDL, o sea, la empresa Progreso de Limón. La ETED reconoce que es una situación insostenible. Y afectaría a ETED de gran forma. Y dice, la empresa, el Progreso del Limón, dejó de percibir una cuantiosa cantidad de dinero, dado el caso que existe un régimen tarifario donde quien consume hasta 200 kilovatios hora se aplica un 50% de descuento a los usuarios, situación que es común en el 90% de los usuarios, creando un déficit sumado a la situación que ocurrió en enero del 2018, en donde se destruyeron la totalidad de las líneas que abastecían el sistema eléctrico de la EPDL, o sea, la empresa del Progreso del Limón, para lo cual han tenido que asumir préstamos para cumplir estos compromisos y poder establecer el servicio. Y atención aquí. Conclusiones. De forma concluyente dicen, la ETED estará a la espera de la decisión del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en un periodo prudente. Lo voy a repetir en negrita, mayúscula y subrayada. En un periodo prudente para poder solucionar la situación, solicitando un abono a deuda por parte de la empresa del Progreso del Limón. La empresa del Progreso del Limón de igual forma está a la espera de que el Consejo de la SIET, o sea, la Superintendencia de Electricidad, dé respuesta al déficit que posee en favor de la empresa y buscarán la forma de realizar un abono si la situación lo permite. La Superintendencia de Electricidad dice que se compromete a dar seguimiento al presente caso y a la espera de la decisión del Consejo de la SIET para ser notificada a las partes. Aquí hablamos, señores, oigan las palabras. Dice, un periodo prudente. Esto tiene fecha, señores. Esto tiene fecha. De el 20 de mayo del 2021. Hágame el favor, señor. ¿En qué fecha estamos? Bueno, hoy estamos 15. Justamente al 15 de junio. 15 de junio del año 2022. ¿Cuántos años hace? Bueno, hace más de un año, un mes. No. Sí, un año, un mes. Claro, 15 de mayo de 2021. Ajá, un año y un mes. Un año menos un año. No, un año y un mes. Un año y 25 días. Y yo pregunto a usted, ¿dónde está la prudencia? Superintendente de Electricidad, si un año a usted no le parece prudente. Un año después de tener 6 abajo. Sí. Porque ya van por 7. Y me gustaría preguntar. Ahora vamos a entrar a lo interesante, Mariano, si me lo permites. Adelante. No hemos tenido respuestas respecto al déficit que tiene descapitalizada y al borde de la quiebra a una empresa por la regulación del Estado. Ahora, sorpresivamente, nos guardan el expediente e inician un proceso de regulación agresiva contra la compañía. ¿Cómo así? Aquí es que viene el tema por el cual estamos realmente denunciando. Porque no es que no nos reconozcan el déficit, es que a una empresa que tú sabes que ya tú la tienes estrangulada económicamente, cosas que no se habían visto nunca antes en el sector eléctrico, sin precedentes, ni en el sector privado ni en el sector público. En menos de 4 meses, la Superintendencia de Electricidad nos notificó 6 formulaciones de cargo. Desempolvaron todas las normativas habidas y por haber del sector eléctrico para aplicársela
a la empresa más pequeña del sector eléctrico, en donde nos hacen informes hasta porque el día que fueron los supervisores, que tienen todo el derecho a fiscalizar, eso es un derecho, es una facultad que le da la ley a la superintendencia, hasta porque ese día algunos empleados no tenían carnet, hasta por eso nos levantaron cargos. Para que tú tengas una idea. Pero bien, eso no llama mucho la atención. Lo que sí llama la atención es que nosotros distribuimos energía eléctrica, o sea, y todo el mundo sabe que cuando se habla de energía eléctrica, el que no sabe se asusta, es un asunto de seguridad personal hacia la persona, hacia las propiedades, hacia el bien público. Por supuesto. Nos abren un expediente de este tamaño, alegando que las redes de nosotros están en condiciones inservibles y utilizan el calificativo de faltas muy graves porque la ley establece sanciones muy elevadas para las faltas muy graves, alegando que nuestras redes prácticamente no sirven. Pero sin embargo ustedes han servido electricidad durante 6, casi 7 años. No, bueno, 27. 7 años. 27. Hace 7 años que no le pagan. Pero ahí ahí del voy. 1995. Se llega a un acuerdo hace 7 años, pero fíjese, y por eso hice énfasis en 7, y específicamente voy a hacer énfasis en 1 año y 1 mes, 1 año y 25 días, dice Milciades exactamente, en que la misma empresa que usted le está armando un expediente diciendo que no cumple con la altura que se requiere para transmitir electricidad, diciendo que sus redes básicamente no están en buen estado para hacerlo, son las mismas redes que están hace 1 año y 1 mes y 25 días suministrándole electricidad a una comunidad de la cual usted no ha querido pagar el subsidio como Estado. Es decir, por eso digo, y con toda propiedad, yo personalmente, ni Mariano, ni Milciades, ni nuestra invitada que está haciendo la denuncia por su parte, aquí hay un maco. Y aquí a mí lo que me huele es que con ese paquete de sanciones que se va a aplicar, lo que pretenden es burlarse de esa empresa que hace 7 años se está pagando, agotándose hasta aquí, hasta el cuello, aguantando subsidios de un gobierno que no ha pagado, a pesar de que admitió que había una deuda. Aquí lo que se está jugando es asfixiar a esa compañía. ¿Cómo? Para luego asignar a otra distribuidora eléctrica ese sector del Limón en Samaná. Y lo estoy diciendo responsablemente yo. ¿Cómo? Mira, ¿Qué es lo que usted está diciendo? Aquí se está apelando a asfixiar a la compañía. ¿Para qué? Para dársela a alguien, a otro, ¿Y a qué otro. prueba usted tiene? No, pero ahí está la Hombre, prueba. tú- Ahí está más que la prueba. Ella no lo va a decir porque ella es parte, pero yo como periodista lo puedo decir. Y como después que usted admite que le debe una cantidad exorbitante a una empresa de distribución eléctrica, que usted la reconoce, que usted lo admite, y este es el documento, y diciendo que esa misma empresa, si sigue así, no va a poder sobrevivir económicamente, ahora le salta con un fardo de supuestas irregularidades que usted pudo buscar mientras hizo la investigación cuando se le hizo la denuncia. Entonces espera 1 año y 1 mes para entonces alegar que hay una serie de medidas que no se están cumpliendo, y peor aún, porque aquí todos conocemos cómo actúan las mafias eléctricas en este país. Peor aún, se atreven a decir que ahora no hay condiciones, que no están en condiciones las redes. No, pero es que respecto al tema de las redes, hay otra cuestión. En el 2018, no sé si ustedes, como están en los medios, llegaron a escuchar, que en el Limón de Samaná hicieron una huelga por los apagones, Así que es. eran apagones provocados por Edenorte, porque le debíamos y no podíamos pagarle le debemos todavía, y no podíamos pagarle la totalidad de lo que le debemos. Y aclaro, las deudas iniciaron a partir de la regulación de 2015 y tenemos 27 años operando. Porque a partir de ese momento ustedes no le debían. A nadie un solo De ahí peso. hacia atrás no había deuda. No, A digo yo, nadie, si un todo solo lo que le entra hay peso. que devolver un 50%. Buenos son ustedes que están vivos todavía. Entonces escuchen esto. Viene una huelga que destruyeron todas las redes del Progreso del Limón. El Limón se quedó 3 meses sin energía eléctrica en toda su concesión.
Y para poder rehabilitar, hubo que hacer una conexión provisional a través de las líneas de Luz y Fuerza. En el 2018, finales de 2018... Luz y Fuerza, para los que no lo saben, es una compañía también de energía que suple energía tanto en las terrenas y creo que también las galeras. En las galeras. Así es. Tenemos que reconstruir todo si queremos volver a dar el servicio, porque fue que literalmente rompieron todo. Postes, que es para hombre tumbarlo, excúsenme el término, los postes se destruyeron, el cableado lo destruyeron, se lo robaron, o sea, los medidores fueron saqueados. Allá hubo que hacer la concesión de nuevo. Una huelga grave. Sí, 3 meses sin energía eléctrica porque no habían redes, y acaparó toda la atención de los medios de comunicación. Tenemos las comunicaciones y se las di ahí, en donde entre 2019 y 2020 le comunicamos a la Superintendencia de Electricidad cómo iban los avances hasta que se reconstruyó la totalidad de las redes. O sea, las redes son nuevas y fueron fiscalizadas por la anterior gestión de la Superintendencia de Electricidad. Redes nuevas y fiscalizadas por la Superintendencia. Y esta Superintendencia de Electricidad quiere desconocer eso, diciendo que las redes de nosotros están inservibles. ¿Cómo va a ser? Y yo tengo... ¿A qué atribuye usted eso, señora Mercedes? Es que él no lo pudo haber dicho más claro. Déjeme terminar, porque ya estoy casi en la parte final, en la cerecita del pastel. Nos inician a fiscalizar y a aplicarnos multas. La primera multa de los 6 expedientes que nos abrieron, de 50 millones de pesos porque las redes no sirven para pagarlo en 30 días. Redes que habían sido reconstruidas nuevas. Ay, mi madre. 50 millones de pesos a una empresa, que lo digo abiertamente porque eso no tenemos por qué ocultarlo, que mensualmente no factura 6 millones de pesos. ¿Cómo así? Tú no facturas, y obviamente que la Superintendencia de Electricidad conoce el dato porque es quien nos fiscaliza. Pero es un plan, eso es para ahogarlo. Yo estoy diciendo hace rato. Y aún faltan 5 expedientes más que estamos esperando que nos lo notifiquen. Y que ¿Qué ustedes creen que van a hacer? Va a ser de un monto igual o superior. Similar o igual, no sabemos, pero en matemáticas 6 por 5 son 30. Si tú le metes 50 millones a la primera, a las otras 50 más son 300 millones y el Estado nos adeuda 300 millones y tanto de pesos a nosotros. Entonces, mira una cosa. Yo había escuchado el caso, yo lo había escuchado en los medios de comunicación y aquí a veces me acusan de enemigo del pueblo, simplemente porque uno trata de explicar las cosas desde el punto de vista de la normativa y desde el punto de vista, diría yo, que hasta de la ciencia política. Cuando yo leo el Limón, recuerdo el caso del asunto de el contrato de Samaná. ¿Ustedes recuerdan el famoso contrato del peaje sombra? Yo decía que nosotros debíamos ser cuidadosos de no montarnos en una ola, que el contrato de Samaná, que es una locura, porque se estaba jugando con la seguridad jurídica del país y con la inversión extranjera. En este caso es un caso muy particular porque es una empresa que le da servicio a una determinada comunidad de una provincia. Una empresa una inversión extranjera. Con inversión extranjera y una inversión con una facultad, diríamos, de un sector que es súper vulnerable hasta cierto punto, pero que también es de mucha peligrosidad porque hay muchos intereses. Entonces, este caso quizás no es tan redoblante y resonante porque no es igual que el peaje sombra, que de alguna u otra manera usted va a pasar por la autopista. Pero en términos jurídicos es la misma situación. No, es más grave. Es la misma situación que estamos viviendo. Estamos hablando de corrupción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de falta de transparencia, estamos hablando de falta de ética e integridad. Pero señores, mira, y es bueno porque el caso es del 2003, o sea, el contrato es del 2003, que si nos vamos a gobierno, pasó del gobierno del señor Hipólito Mejía, pasó los gobiernos del PLD y lamentablemente está pasando lo que está viviendo ahora, o la renovación de lo que se está viviendo ahora, está pasando en el gobierno de nuestro presidente. Ahora bien, yo quiero con este caso hacer el símil con el caso de la autopista de Samaná. Y se lo digo al presidente de la República porque el presidente nuestro presidente es un presidente que conoce bien cuál es la actuación del sector privado, cómo se manejan los inversionistas. Porque él viene de ahí. Entonces, también nosotros tenemos
quizás empresario digo, pero tú eres loco para invertir ahí donde no hay mucha gente y tú sabes que el subsidio no te va a hacer no te va a hacer operativamente. ¿Qué tú tienes que hacer entonces? El Estado tiene que garantizarte una parte de lo que se va a gastar ahí. Esa es la lógica. Entonces nosotros no podemos, señores, nosotros no podemos ver las ganancias de las empresas privadas al tema contextual actual. Tenemos que verlo al principio. Es como que ahora mismo yo diga, mira, yo voy para Dajabón a poner una hidroeléctrica o a poner un asunto, y tú te vas a preguntar, pero ¿quién te va a pagar en Dajabón? El costo de inversión. El costo de inversión, ¿quién te lo va a pagar? ¿Quién te lo va a retribuir? Bueno, yo voy a hablar con el Estado y el Estado, como garante de la sociedad, del bienestar social, me va a subsidiar una parte. Lo que dice Milcíades es que confiar en un país, en una nación, para hacer continuidad de Estado, para hacer una inversión a largo plazo, continuidad de Estado, seguridad jurídica, necesita tener seguridad jurídica, porque este caso lo que hace es prenderle las antenas a cientos de posibles inversionistas que mi presidente y David Collado y la gente de Pro Dominicana andan captando en el exterior. Mira, ¿cuál es el mensaje que le estamos enviando a esa gente? Mariano, aquí no se va a hacer una sola circunvalación con un contrato. Mercedes. Los dueños de la empresa son inversionistas extranjeros, tienen otras empresas, quisieran seguir invirtiendo en el país, pero ¿con qué seguridad, con qué garantía? Y de mi parte, para dejar que ustedes me pregunten lo que quieran, si lo entienden del lugar, aquí hay dos temas. Una deuda que tiene el Estado en favor de esta empresa que no quiere reconocer, porque no puedo utilizar otro término, no lo quiere reconocer. Y una multa, porque supuestamente las redes no sirven, son inservibles. Y un llamado en esas dos vertientes al superintendente de electricidad. Que públicamente, así como nosotros públicamente y responsablemente estamos denunciando, y responsablemente nos desmienta y diga si es verdad o no que el Estado tiene esa deuda con la empresa El Progreso del Limón. Porque lo que se está queriendo vender es que la empresa es inviable. Claro que es inviable, porque ustedes nos tienen al borde de la quiebra. En esas condiciones no vamos a poder operar por mucho tiempo. Segundo, la multa por las redes. Nosotros hacemos un llamado público al superintendente de electricidad y a los medios nacionales, y esperamos que ustedes se hagan eco, para que se haga un descenso al Progreso del Limón, para que verifiquen si realmente la empresa tiene las redes en las condiciones que esa resolución de la Superintendencia de Electricidad que nos multa dice. El Progreso del Limón actualmente es la compañía de la provincia de Samaná que tiene mejores redes. La comparamos con Edenorte, que colindamos con Edenorte por un lado, que es una EDE, y con Luz y Fuerza, que es una empresa privada también. Y es la empresa que tiene las mejores redes, mejores iluminación en todo el pueblo. ¿Que hay cosas que mejorar? Claro que sí, es un sector de servicios y siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero no es cierto que la compañía del Progreso del Limón tiene redes que atentan contra la seguridad de las personas, contra la seguridad de los bienes. Eso no es cierto, señor superintendente. Y nosotros no podemos permitir que en papeles que son elaborados en una institución donde todo el mundo responde a los intereses del jefe, porque aquí sabemos cómo operan las instituciones, usted puede decir lo que usted quiera, pero nosotros vamos a defendernos en todas las vías y por todos los recursos que entendamos necesarios, porque no podemos permitir que se cometa ese atropello que se está cometiendo con el Progreso del Limón. Bueno. Un dato quizás al margen, pero para poder contextualizar el tema del Limón con lo que funciona, Pedernales tiene esa misma situación. Pedernales en un tiempo, no sé si ahora, ellos tenían su propia generadora de electricidad, desconectada del sistema energético nacional, que es el CENI, el sistema interconectado. En este caso, el sistema interconectado después es un sistema que reúne todas las productoras, todas las generadoras eléctricas, lo lleva a un comando y de ahí distribuye. En este caso, la provincia, por ejemplo, en la provincia de Limón, Pedernales, como no estaban conectadas a la red, obligatoriamente tenían que generar
su energía. Y coincidencialmente, 2 puntos turísticos, básicamente en 2 puntos terminales de la sociedad. Entonces, a mí lo que me preocupa, Mercedes, es que este gobierno llegó para hacer las cosas bien. Y lo que dice la señora Mercedes es que es en este gobierno que más la están ahogando. Así es. Un gobierno que en teoría debería corregir los entuertos que el otro gobierno dejó en materia de seguridad, en este caso seguridad jurídica. Entonces, vuelvo y repito, y hago el llamado al presidente de la República, porque si no es desde arriba que a un superintendente de electricidad se le baje pautas para que tome esto seriamente y dé la cara responsable a la acusación que le está haciendo esta empresa El Progreso del Limón a través de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, entonces, ¿en quién confiaríamos? ¿En quién confiaríamos? ¿Cuál es la respuesta que el Estado a un inversionista extranjero que desde el 95 ha invertido cuantiosos recursos en el país para poner en marcha una empresa que tiene más de 60 familias trabajando en la empresa? ¿Cuál es la respuesta que le va a dar el Estado a la confianza de esos inversionistas? Es el punto, es el punto. Y nosotros, desde este programa, exigimos una respuesta. Exigimos una respuesta. Y dejamos el medio abierto para que si hay alguna respuesta desde la Superintendencia de Electricidad o desde la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, también que utilice este medio para hacerlo. Porque esa denuncia es muy grave. Y a mí me preocupa que ha estado pasando eso en varios escenarios. Y aquí lo hemos denunciado. Y yo no quisiera pensar que es una línea de acción que tiene algunos funcionarios de este gobierno. Y me resisto a pensar que mi presidente, el presidente Luis Abinader, haga caso omiso a esto que está sucediendo en República Dominicana. Porque eso no es lo que él nos prometió. Entonces nosotros desde Enfrentados exigimos una respuesta ante una denuncia que han hecho con todo el valor, con todo el derecho que le asiste, a través de los canales institucionales adecuados para que a esa empresa se le dé una respuesta. Así que, señora Mercedes, nosotros dejamos el programa abierto para que el avance de cualquier situación y respuesta que le dé la Dirección de Ética e Integridad del Estado, usted nos lo comunique, pueda venir cuando guste, puede enviarnos las informaciones, porque entendemos que en términos rápidos, a ustedes deberían sentarse y escucharlo. Es lo que esperamos realmente, porque como usted ha dicho, nosotros también hemos confiado en este gobierno y en las buenas intenciones de Luis en luchar contra la corrupción en sentido general, pero sobre todo contra la corrupción administrativa. Y a propósito, para que no se me olvide, si no lo han visto, busquen un material que trabajaron desde, Alicia Ortega me parece, hace como 2 o 3 semanas, que involucra a este señor también, al superintendente de electricidad. El presidente debe prestar atención a lo que está pasando en la superintendencia de electricidad actualmente, porque no es únicamente con nosotros. ¿Cómo? En el sector eléctrico hay mucho ruido con cosas que están pasando actualmente. Atención, en esta gestión. periódico Nuevo Diario, atención, paren la rotativa. Préstele, señor presidente, el ojo a las situaciones que están sucediendo en el sector eléctrico y muy específicamente a lo que está sucediendo desde la Superintendencia de Electricidad. Vamos a un corte comercial. Estuvo con nosotros una de los abogados de la compañía El Progreso del Limón, la abogada Mercedes, que vino de manera responsable a plantear una denuncia que ya hicieron de manera pública esta mañana mediante una rueda de prensa depositada en la Dirección de Integridad y Ética Gubernamental.